Listo. Adelante. Bien. Bien, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de el Centro Vivencial que eh, desde hace tiempo nos han venido siguiendo y todos aquellos que por primera vez están en contacto con nosotros. Reciban un cordial y un afectuoso saludo. De mi parte, soy el maestro Nicandro Ábalos, director de este Centro Vivencial de Psicoterapias. También un saludo a nombre de todo el personal del centro, a todos aquellos que han colaborado para que el día de hoy presentemos a ustedes esta conferencia que, como bien ya lo mencionó Claudia, muchas gracias Claudia por tu apoyo, como siempre, por tu trabajo eh, que tanto nos sirve. Bueno, esta conferencia del día de hoy se titula La multiterapia vivencial y los trastornos más frecuentes. Como ven en sus pantallas, tenemos aquí MTV, es las siglas de este modelo terapéutico. Y bueno, vamos a hablarles el día de hoy de un modelo nuevo, un modelo que hemos creado aquí en el Centro Vivencial, bajo mi dirección y con el gran apoyo de todos los que laboramos en el centro. Eh, la agenda de trabajo es la siguiente. Voy a exponer algunos breves fundamentos, conceptos de este nuevo modelo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona. Después de sacar algunas conclusiones, les pediremos a ustedes que, ya que nos hayan hecho llegar sus preguntas, las escriban y bueno, nosotros les seguiremos dando respuesta en la media hora final. Estaremos terminando aproximadamente a las 8:30. Este es el programa para el día de hoy. Espero que les sea atractivo, espero que les sea de interés, que cumpla sus expectativas y que sobre todo les sea realmente útil. Estamos trabajando también en vivo. Hay una aula virtual con ustedes y también una aula presencial que son los compañeros que en este momento se integran con nosotros. Es decir, que pasen, por favor. Muy bien. Les dice que se vayan incorporando silenciosamente. Bien. Bueno, damos inicio a nuestro trabajo. Como hemos comentado, entonces, el objetivo de esta charla es ofrecer a ustedes un panorama general sobre los fundamentos de este nuevo modelo de multiterapia vivencial, este nuevo modelo creado por el Centro Vivencial de Psicoterapias. Ilustraremos este modelo de multiterapia vivencial con un caso práctico, con la ayuda de una de las personas que trabajan aquí, que gentilmente nos va a apoyar para este trabajo. Bueno, concretamente, ¿qué es de lo que vamos a hablar? Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la multiterapia vivencial. Vamos a ver cómo la multiterapia vivencial es una integración de corrientes, es una integración de modelos. La multiterapia vivencial hace una integración armónica de modelos como por ejemplo el modelo psicoanalítico de Freud y de Adler, el modelo cognitivo, por ejemplo, de Aaron Beck, y algunos otros modelos conductuales. Indudablemente el enfoque sistémico y estratégico tienen mucho que aportar. Y también otras corrientes de la ciencia.
Por ejemplo, la teoría fenomenológica de campo, por ejemplo, la ecología, por ejemplo, también la fenomenología, por decir algunos cuantos. Eh, la multiterapia vivencial integra todos estos elementos y, como veremos, este es un modelo revolucionario, como en su momento lo fue la psicología gestal, como en su momento lo fue la psicoterapia gestal, como en su momento lo fue la cibernética. Es un modelo revolucionario porque rompemos paradigmas. Rompemos no con el ánimo de destruir, sino con el ánimo de integrar, de hacer paradigmas más amplios, paradigmas más incluyentes, más completos, que nos ayuden a entender al ser humano. Este es el propósito fundamental de este modelo terapéutico. Comprender la experiencia humana en el mundo, la experiencia y la conducta, el hacer humano. Y obviamente esto incluye la interacción. Bueno, pues entonces comprender todo esto para lograr el cambio. El cambio de las personas de acuerdo a un principio. Hay que lograr desarrollar en nosotros como terapeutas y en nuestros pacientes las competencias para la vida. Tenemos 3 o 4 competencias para la vida de las que vamos a hablar. Vamos a desarrollar de alguna forma muy breve algunos planteamientos de este modelo de multiterapia vivencial. Vamos a referirnos un poco al cambio de paradigmas. Igualmente vamos a hablar de las generalidades. ¿Qué es para la terapia gestal, para la terapia multiterapia vivencial? ¿Qué es el ser humano y qué es el ser terapeuta? Finalmente, vamos a hablar un poco de la praxis. No es lo mismo la práctica que la praxis. Seguramente ustedes ya habrán vivenciado la diferencia. La práctica es un saber hacer que muchas veces tiene que ver con la repetición. Conocerán la frase, la práctica hacia el maestro. Entonces la práctica tiene que ver con esa maestría que se logra a base de la repetición, del estar constantemente repitiendo una técnica hasta que cada vez nos vaya saliendo mejor, mejor y mejor. La praxis es un paso adelante. La praxis es un hacer humano. Un hacer humano que implica un aprendizaje. Y nos referimos a un aprendizaje vivencial. Por eso hablamos de una multiterapia vivencial, porque nos centramos en la vivencia. La vivencia que tiene grandes cualidades. La vivencia que es una experiencia más intensa que modifica nuestras redes neuronales, que incluye varias formas, varias modalidades de experienciación, lo sensorial, lo emocional, lo intelectual, lo conductal, lo del contacto. Entonces, por eso hablamos de esta vivencia como método de aprendizaje de las competencias de la vida. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a dar este ejemplo vivo y después ofreceremos algunas conclusiones. Bueno, para empezar y para ir adentrándonos cada vez más en el tema, me gustaría saber que ustedes se preguntaran, y si quieren contestarnos también a través del chat, ¿con cuál de estas frases se identifican más? Para nacer hay que destruir un mundo. O bien, hay que nacer para reinventar el mundo. La primera frase, para nacer hay que destruir un mundo, es una frase que viene citada en el libro de Demián de Hermann Hesse. Está abajo de un cuadro de un pájaro abraxas, que es el pájaro del bien y el mal,
Entonces ponen esta frase, para nacer hay que destruir un mundo, y no es casualmente que pongan ahí un ave, porque ¿cómo nacen las aves? Rompiendo el cascarón. Y la segunda frase, hay que nacer para reinventar el mundo. ¿Cómo podía reinventarse el mundo si no nacen aquellos que tienen la fuerza de las ideas y las ideas de la fuerza para lograr los cambios? Y obviamente no estamos hablando de un nacimiento físico, estamos hablando de hay que nacer como seres plenos, como seres completos, como seres con intencionalidad de cambiar al mundo, de reinventar el mundo, de reinventar un mundo mejor. Antes de seguir adelante, compañeros presenciales y amigos que nos están siguiendo por la red, permítanme una reflexión. Hay una paradoja. Nos dicen, para cambiar un individuo, tiene primero que cambiar la sociedad. Y otros nos dicen, para que cambie la sociedad, tiene que cambiar primero el individuo. Bueno, esto es una paradoja. La multiterapia vivencial pretende que cambiemos las personas. Eso es lo que nos compete a nosotros. Y que esto ayude a que cambie nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, la humanidad misma. Poniendo pequeños granitos de arena, esto es lo que hacemos nosotros. Como individuos, trabajar por el bien vivir humano que vaya extendiéndose cada vez más. Lo he repetido aquí en esta conferencia. Somos una minoría activa que está trabajando por el cambio. Somos una minoría convencida de que el ser humano puede vivir y morir mejor. Somos una minoría convencida de que cada cual puede aportar un grano de arena para que la sociedad cambie, para que la humanidad cambie. Y para eso nos preparamos, para eso investigamos, para eso trabajamos con entusiasmo, con pasión, con entrega, con compromiso. En esta tarea, lo ideal no son las tibiezas, lo ideal no es este esfuerzo, un esfuerzo casi mediocre. Requerimos pasión. Entonces, ¿con cuál de las dos frases se identifican más? Bien, multiterapia vivencial. Veamos primero, ¿por qué hablar de multiterapia? Bueno, lo decía al principio, al exponer el contenido de esta charla, hablamos de una multiterapia porque estamos integrando corrientes. Eso por un lado. Hace unos momentos en clase hablaba de un autor francés que se llama Edgar Morin. Edgar Morin desarrolló una teoría, un modelo que se llama el modelo del pensamiento complejo. Y por favor, cuando digo complejo, no nos vayamos a ir con una finta, con una idea errónea. Cuando hablo de complejo, y cuando Edgar Morin hablaba de complejo, no quería decir que es una teoría del pensamiento complicado, del pensamiento difícil, del pensamiento confuso, muy complicado, no. Hablamos del pensamiento complejo cuando estamos pensando en las relaciones, en las interrelaciones de los componentes de un pensamiento.
el ser humano es un ser complejo. No lo podemos estudiar con una teoría simple. La teoría simple le quedaría muy pequeña al ser humano. Requerimos entonces el pensamiento complejo, el que está reflexionando, el que está describiendo, el que está definiendo la relación que hay entre las partes de ese pensamiento complejo. Entonces, para abordar la comprensión y el trabajo del cambio del ser humano, vamos a emplear este pensamiento complejo. Hay toda una metodología del pensamiento complejo, hay una epistemología del pensamiento complejo. Necesitamos conocerla, necesitamos trabajarla, necesitamos emplearla, necesitamos ponerla al servicio de nuestros pacientes, porque nuestros pacientes no serán solamente un ser intrapsíquico, no será solamente un ser conductal, alguien que se mueve, no será solamente la pieza de un sistema. El ser humano es holístico, es una totalidad, es un ser biopsicosocial espiritual. Esto es lo que nos dice la complejidad. Pensemos en el paciente como una totalidad, cuyas partes están interactuando, cuyas partes están conectadas, cuyos componentes guardan una relación más o menos armónica. Entre más armónica sea la relación, más saludable será la persona. Entre más conflictiva, entre menos armónica sea la relación entre los componentes biopsicosocial espirituales, la persona será menos saludable. Entonces, pensemos en esta teoría de Edgar Morin, el pensamiento complejo, como parte de nuestra metodología, como parte de nuestra preparación. Bueno, de alguna manera, al hablar del pensamiento complejo, estamos haciendo alusión al holismo. Fíjense ustedes, hay una polémica muy antigua y muy moderna, no solamente en la psicología, no solamente en la filosofía, no solamente en la terapia, yo diría que en toda la ciencia, en todas las disciplinas. Esta polémica entre el holismo y el reduccionismo, entre los que ven lo molar como el todo y entre los que ven lo molecular, lo pequeño. Siendo el ser humano un ser complejo, como lo aprendemos de Edgar Morin, no podemos, para tener una comprensión del ser humano, no podemos usar una teoría molecular. Necesitamos una teoría molar, porque la teoría molecular es reduccionista, es como especializada. Hay dos frases muy interesantes de Bernard Shaw que nos habla, por ejemplo, de la definición de un especialista, alguien que se enfoca en lo molecular. Un especialista, decía Bernard Shaw, es el que sabe más y más sobre menos y menos, ¿no? Alguien que sabe más y más sobre primero el tejido, luego la célula, luego el núcleo de la célula, etc. Sabe más y más sobre menos y menos. O bien, decía Bernard Shaw, un especialista es el que sabe casi todo sobre casi nada. Un especialista no sé, de la física cuántica puede saber casi todo sobre casi nada, como un neutrino o la llamada partícula de Dios. Entonces, nosotros estamos hablando de un enfoque holístico, de un enfoque no reduccionista a lo biológico, a lo psicológico o a lo social o a lo espiritual. Estamos viendo el fenómeno al ser humano como una totalidad. Y bueno, así veremos a nuestros pacientes, como un ser humano que es una totalidad biopsicosocial espiritual.
Algo muy concreto para los terapeutas. Algo muy concreto para cualquier terapeuta sistémico o terapeuta gestáltico, o algo muy concreto para los que empiecen a convertirse en interesados en este nuevo modelo de la multiterapia vivencial. Los terapeutas, los multiterapeutas vivenciales serán expertos en la teoría fenomenológica de campo. La fenomenología parte, que tiene en su versión moderna, pues ya tiene más de un siglo. Edmund Husserl nos habla de una fenomenología en la que nos dicen, hay que hacer una reducción fenomenológica de todo lo que vemos, de todo lo que nos encontramos en el camino, sobre todo si somos terapeutas, sobre todo si somos fenomenólogos. No hay que interpretar. Si vemos una persona con lágrimas en los ojos, no digamos está triste, por eso llora, no digamos está enojada, está llorando por rabia, no digamos él le dio el aire, no digamos se le movió su lente de contacto. Mejor vayamos a preguntarle, oye, ¿tienes una lágrima en el ojo? Para mí como observador, una lágrima en el ojo es solamente eso, una lágrima en el ojo, pero tú háblame, platícame de estas lágrimas en tus ojos. No interpreto, le pido que esa persona sea la que me describa qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo. Entonces, la fenomenología es un elemento muy importante de lo que es esta integración de corrientes. Bien. Ahora, cuando hablamos de planteamientos de lo que es este nuevo modelo de la multiterapia vivencial, pues vamos a intentar dar una descripción, no una definición, una descripción de lo que sería esta multiterapia. Decimos que la multiterapia vivencial es un proceso terapéutico. Es decir, estamos enfocándonos a la relación paciente-terapeuta, aunque después les vamos a llamar de otra manera. Seguimos usando la terminología clásica. Es la relación de un terapeuta con un paciente. Un paciente puede ser un individuo, un paciente puede ser una pareja, un paciente puede ser una familia, un paciente puede ser un grupo, un paciente, en este enfoque, puede ser una escuela, un hospital, una empresa, una pyme, una ONG, etc. También hablamos de una multiterapia vivencial con un sentido social, o sea, con un sentido de comunidad. Incluye a otras organizaciones, aparte de las clásicas de individuo, pareja, familia, grupo. Entonces, es un proceso terapéutico. Se basa en la integración de corrientes, como ya hemos dicho, corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas, corrientes psicológicas, psicoanalíticas, corrientes de psicología social, etc. Se centra en la comprensión de la experiencia humana en el mundo. Ese es un elemento clave, porque, como decía Heidegger, somos seres en el mundo, como decía Winsberger, somos seres en situación. Entonces, nos centramos de la experiencia en el mundo, pero de la experiencia como seres humanos. La experiencia humana en el mundo incluye un darse cuenta más completo, un darse cuenta más abarcativo, un darse cuenta más claro. Y también la multiterapia vivencial se centra en el hacer humano, en el actuar humano.
en el actuar humano en el mundo, porque somos una terapia que, aparte del holismo, incluye una visión ecológica. Entonces, estos son elementos distintivos de este nuevo tipo de terapia, en donde buscamos que las personas desarrollen competencias para la vida. Bueno, aquí abajo de sus monitores y para nosotros, que estamos aquí de una forma presencial, tenemos tres competencias para vivir. Hacernos competentes como seres humanos. Una es crecer. Y todo lo que significa crecer, crecer intelectualmente, madurar, crecer en valores, crecer también en nuestro patrimonio, crecer en nuestro conocimiento, crecer en nuestra forma de integrarnos. Otra competencia para la vida que valoramos mucho en este enfoque es el disfrutar. Porque quizá conozcan a personas que se han pasado la mayor parte de su vida en una oficina, trabajando, laborando, como decimos, un workaholic. Y podemos preguntarle a esta persona, oye, si trabajas para vivir, ¿por qué te matas trabajando? Hay que pensar que es muy importante crecer en todos los sentidos, pero viene la segunda competencia para la vida, que es disfrutar. Disfrutar lo que hacemos, solos o con los demás. Disfrutar nuestro trabajo, disfrutar nuestro aprendizaje, disfrutar nuestro caminar por la calle, nuestro caminar por el campo, disfrutar nuestros viajes, disfrutar lo mismo una novena sinfonía que una música actual de calidad, disfrutar eh, una lectura, una película, una buena película, un buen video, un buen libro, disfrutar en todos los sentidos. Pero hay una tercera competencia para la vida. Hay algo que no debemos olvidar. El ser humano, como decían en un lenguaje viejito, el ser humano es gregario, el ser humano es de contacto, el ser humano es de convivir, el ser humano es de interrelacionarse. Entonces, la tercera competencia para la vida es el compartir. ¿Qué voy a compartir? Mi crecimiento y mi disfrute. Y lo voy a compartir con mi pareja y lo voy a compartir con mis padres y mis hijos, si lo tengo. Los voy a compartir con mis hermanos, si lo tengo, con mis amigos, con mis amigas, con mis compañeros, con mis compañeras, con el extraño que me puedo encontrar en una fila de banco, en una fila, no sé, al estar esperando abordar un avión, un autobús, en fin. Con todo el que quiera compartir, yo siempre estaré abierto a hacerlo. Esta es la tercera competencia para la vida. Y esto es lo que finalmente buscamos en facilitarle a nuestros pacientes. Aprender el bien vivir humano y sus tres competencias básicas para la vida. Crecer, disfrutar y compartir. Bien, bueno, aquí estamos viendo estas ilustraciones de las competencias básicas para la vida. Aquí así nos ilustraron el crecer, el disfrutar y el compartir.
Bueno, muy bien. Eh, Aquí estamos hablando de cómo sería un multiterapeuta vivencial. No es una tarea fácil ser multiterapeuta. Necesitamos investigar, necesitamos trabajar, necesitamos leer, necesitamos estar teniendo en contacto con muchos pacientes de diferentes tipos. Es un trabajo intenso, es un trabajo complejo. Entonces, necesitamos ser terapeutas de tiempo completo. Porque bueno, recordemos este acerto, ser humano y ser terapeuta es lo mismo. Y necesitamos estar trabajando también con nosotros mismos. Eh, Hay que estar en la investigación, hay que estar en la praxis y hay que hacer de la multiterapia vivencial un estilo de vida, una forma de vivir, una filosofía. Decía al principio que la multiterapia vivencial es revolucionaria, es cambiante, es algo que busca dar pasos adelante en este trabajo para el bien vivir humano. Y una de las cosas que hacemos es dejar atrás paradigmas que nos fueron útiles, pero que ahora la propia dinámica de la vida hace que esos paradigmas queden rebasados. Aquí estamos entendiendo como paradigma simplemente una visión del mundo. Obviamente, Kunz nos habla en términos más complejos de lo que es un paradigma. Aquí, por lo pronto, decimos que un paradigma es una visión del mundo. En algunos enfoques ecológicos, como por ejemplo en la terapia gestal, nos hablaban del campo. El campo es un organismo y un entorno. Es un organismo y un entorno que en conjunto forman el campo. Pero vamos a pensar, siguiendo a Gadamer, Gadamer nos hablaba de la fusión de horizontes. Nosotros vamos a hablar de la fusión de campos. Llega una persona a la terapia, por ejemplo, una terapia de pareja. Él, suponiendo que sea una pareja heterosexual, él es un campo en sí mismo. Él es un organismo y trae su entorno. Su entorno, como decía Sullivan, trae a sus fantasmas, a sus vivos y a sus muertos, trae sus preocupaciones, sus inquietudes, ¿no? Sus deudas, sus proyectos, sus sueños. Pero ella también es un campo organismo entorno. Ella trae pues su estado de salud, su estado emocional, también sus inquietudes, sus sueños y sus necesidades. Nosotros necesitamos verlos no solo como una fusión de horizontes, sino como una fusión de campos. Y la relación misma del terapeuta con el paciente es una fusión de campos, porque el paciente es un campo organismo entorno y el terapeuta es un campo organismo entorno que se fusionan. Entonces pasamos del campo a la fusión de campos. Ese es el primer paradigma que queremos dejar atrás. Tenemos un segundo paradigma. Durante mucho tiempo se dijo que la terapia era como el proceso de una espiral. Íbamos avanzando como una espiral que va de adentro hacia afuera. Cada vez círculos más amplios y esos círculos más amplios eran el crecimiento de la persona, su madurez, su salud, su felicidad. Entonces era como poco a poco, era algo incremental, ¿no? Era un cambio gradual, un kaizen, dirían los orientales. Nosotros buscamos el paso de centrar la terapia no en el modelo de una espiral, sino en el modelo de un salto cuántico. El salto cuántico
En física es cuando de repente un electrón está en su órbita y de pronto cambia y pasa a una órbita mucho más amplia, 2 o 3 veces mayor que la que tenía. Esta es la virtud del insight. Nos permite los saltos cuánticos, nos permite los saltos creativos. Durante mucho tiempo, a las personas que iban a la terapia se les llamaba locos, alienados, enfermos. A los trastornos se les llamaba enfermedades, se les llamaba desórdenes. Lo que nosotros consideramos es que todo, entre comillas, trastorno, todo modo no saludable de ser, estar, interactuar en el mundo, es simplemente una inmadurez. Porque los seres humanos somos seres en proceso. Estamos en proceso de madurar. Y si aceleramos ese proceso, pues antes de morirnos ya habremos madurado más, ¿no? Entonces, las personas que van a visitarnos no serán ni locos, ni trastornados, ni enfermos, sino son personas que están en un proceso de madurez, están en un proceso de completar esa madurez. Entonces, eso también pues implica un cambio de paradigma. Muy brevemente, voy a enumerar algunas características de este modelo de multiterapia vivencial. Solamente me gustaría preguntarles con cuál de estas dos frases se identifican más. ¿Cuál les resuena más? Hay que buscar el sentido de vida, primera frase. Recordarán a Víctor Frank. Buscar el sentido de vida. Y hay una segunda propuesta. Hay que buscar una vida con sentido. Habrá que ver, cada quien piénselo, con cuál se identifica más. Bueno, ya hemos hablado un poco del ser humano. El ser humano, para este modelo de la multiterapia vivencial, es un olón. Un olón es algo que es al mismo tiempo un todo y parte de un todo mayor. El ser humano es un olón complejo porque tiene una multiplicidad de relaciones. Por ejemplo, aquí frente a mí está una compañera, podemos decir tu nombre, Pili. Ella es un olón complejo y vaya, no es un insulto, ¿no? es una descripción. Pili en sí misma es una totalidad, es un ser biopsicosocial espiritual, pero al mismo tiempo forma parte de una familia, forma parte de otro todo más grande, una empresa, forma parte de un todo más grande, una comunidad, una sociedad. Y si queremos realmente conocer a Pili, bueno, necesitamos verla como esa totalidad dentro de otra totalidad en donde ella está interactuando en estos términos holísticos, en estos términos ecológicos. Entonces, y es complejo por la cantidad de relaciones que tiene. Tiene relaciones con su familia, ¿no? Por ejemplo, hermanos, relaciones de amistad o de pareja, no lo sé, relaciones con clientes, relaciones con proveedores, con usuarios, etcétera. Entonces, es complejo. Pero no solamente son relaciones comerciales, son relaciones familiares, relaciones afectivas, relaciones intelectuales, porque Pili está aquí tomando un diplomado. Bien, entonces Pili es un olón complejo. Lo digo con cariño para que no se escuche feo. Bien.
Consideramos a la personalidad. No hay modelo psicológico, no hay corriente terapéutica que no hable de personalidad. En algunos le dicen personalidad, en otros le dicen yo, en otros le dicen, por ejemplo, en Gestalt, un modo de ser, estar, interactuar en el mundo. Aquí, en este modelo de la multiterapia vivencial, decimos que la personalidad es un holoproceso. Holoproceso viene de holo, que significa, es una raíz que implica totalidad. Entonces nuestra personalidad es un holoproceso, porque implica lo biopsicosocial espiritual, perdón. Bien, los eventos de la existencia los consideramos holofenómenos. Y esto no es solo cuestión de terminología, no es cambiar por cambiar una terminología, es un cambio que implica un sentido que nos permite hacer líneas diagnósticas y que nos permite tener intervenciones mucho más complejas, mucho más útiles. Si le pedimos a una persona, como hacemos aquí ejercicios, quédate como si estuvieras congelada. Aquí también le tocó una compañera que se llama Cristi. Se quedó congelada, no se movía. ¿Qué estaría pasando por su mente? ¿Qué estaría pensando? Después le pido, descongélate. Y entonces empieza a hablar, empieza a explicarnos. Estaba utilizando una técnica de meditación y esto tiene que ver con mi postura de las manos, esto tiene que ver con mis ojos, esto tiene que ver con mis sensaciones. Eso es un holofenómeno. Es como la gota de agua de mar que es como si fuera el océano mismo. La relación que hay entre el océano y la gota de agua de mar es la misma relación que hay entre el holoproceso y el holofenómeno. Una persona estalla, una persona explota. Ese es un holofenómeno. Porque hay una serie de cambios fisiológicos, cambios sensoriales, cambios emocionales, cambios intelectuales, cambios de interacción. Y así hay que ver a, a la terapia misma en sus sesiones, lo que el paciente está haciendo, hay que verlo como un holofenómeno y tenemos que aplicar la fenomenología de campo para ser congruentes con esta característica. Bien, muy bien. Hablamos de la praxis del terapeuta. La praxis. Eh, estamos hablando de un aprendizaje de las competencias de la vida. Y este aprendizaje se logra de una manera vivencial. En algún momento, Claudio Naranjo, desde la Gestalt y el Enneagrama, etcétera, nos hablaba de que había terapias acercadeístas, en donde el paciente iba a hablar acerca de sus problemas, acerca de sus conflictos, acerca de sus frustraciones. O había terapias de veístas, en donde el terapeuta le decía, no, debes cambiar, debes resignarte, debes procurar trabajar más, debes. Era una terapia tebeísta. Aquí, cuando hablamos de terapias vivenciales, hablamos de un trabajo conjunto entre el paciente y terapeuta que implica la vivencia como una forma de aprendizaje para modificar las estructuras neuronales, emocionales, intelectuales, etcétera, de los pacientes. Eh,
Bien, vamos a decir que esta terapia, esta multiterapia vivencial, puede también llamarse una vidalogía holoversica vivencial. Vidalogía porque estamos hablando de una vida con sentido. Holoversica porque tiende hacia la totalidad. Y vivencial porque busca el aprendizaje de competencias por este medio vivencial. Aquí está la holoversia, que todo tiende hacia la totalidad. Y bien, entonces la praxis de la multiterapia vivencial es poner todos estos principios en acción. Finalmente, vayamos a la tercera frase. ¿Con qué frase de las dos que voy a decir se identifican más? Primera frase, todos somos uno. Segunda frase, yo soy una totalidad compleja. Si dentro de este trabajo he mencionado 3 frases, si eligieron en todo caso las 3 frases que están en segundo lugar, están destinados a ser unos magníficos multiterapeutas vivenciales. Bien. Bueno, pues vamos a trabajar muy brevemente un ejemplo de aproximadamente 5 minutos de cómo puede emplearse la multiterapia vivencial. Recordemos que en esta praxis hay que desarrollar estas 3 competencias: crecer, disfrutar, compartir, pero para eso tiene que hacerse un trabajo terapéutico. Bien, en unos instantes de logística y vamos a ejemplificar. Bien. Entendí que tú lo desarrollaste. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Entonces, nuestro modelo, ¿podemos decir tu nombre? ¿O lo dejamos en reserva? No, sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Inés, por apoyarnos en este trabajo. Obviamente ustedes se darán cuenta, es un trabajo que no está preparado, pero tampoco es un trabajo real. Es un trabajo con fines demostrativos, con fines didácticos. Bien, bueno, entonces, ¿qué tal, Inés? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, qué bueno, ¿cómo te sientes en este momento? En ese momento me siento, pues, alegre por Alegre. estar aquí. Bien, bueno, muy bien. ¿Qué estás experimentando en este momento? Bueno, pues en ese momento escuché la plática, está muy interesante lo que es la teoría y pues finalmente son aprendizajes, ¿no? Y lo tendré que poner en práctica. Bien, entonces estás experimentando esta parte de pensar. Sí. Bueno, ¿qué estás haciendo en este momento? Pues estoy sentado contestando las preguntas. Bien, ¿para qué? Pues para hacer un experimento vivencial. Ajá. Y aplicar la teoría. Aplicar la teoría. Entonces, ¿estás pensando que vamos a hacer un experimento vivencial? Sí. Estás en lo cierto. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, te pido en este momento
que nos digas cómo fue tu vida esta semana. Pues mi vida esta semana fue muy satisfactoria porque por fin concluí mi licenciatura. Bien, muchas felicidades. Gracias. Entonces sí fue un poco, sí de estrés porque fue la semana más pesada, pero al final del día fue satisfactoria porque ya he concluido y ya soy como egresada de la licenciatura. Bien. Espero estar invitado a la fiesta. Ah, claro. Bien, muy bien. Bueno, te pido ahora que cierres tus ojos. Sí. Concéntrate en tu respirar. Dime, ¿qué sensaciones descubres en ti en este momento? Pues en este momento siento un poco de parpadeo de mis ojos que están cerrados, como que la sensación de quererlos abrir. Siento un poco de aire y de nerviosismo. El nerviosismo. Bien. Bueno, pues es un conjunto de sensaciones. Esto fue lo que llamamos ahí en la plática holofenómenos. Es un todo lo que estás sintiendo. ¿Sí? Bien. ¿En qué otros momentos de tu vida recuerdas haber sentido algo parecido? ¿En qué momentos sientes este conjunto de sensaciones? ¿O algunas? Pues una vez fui a Cancún ¿Ah? y estábamos en Islas Las Tortugas, me parece. ¿Ah? Y había como un toboggán. Entonces, pues estábamos con todos mis compañeros y yo decidí aventarme. Y al momento de estar ahí de pie, fue así como que el nerviosismo y el decir, no, ya no quiero hacerlo, quiero hacer muchas ideas, ¿no? ¿Ah? Y al final, pues lo hice. Como ahorita al final estás aquí, ¿no? Sí. Bien. ¿Algún otro momento que recuerdes? ¿Así? Pues igual a lo mejor cuando tuve que elegir qué carrera estudiar, ¿Ah? estaba como que entre dos, ¿no? Entonces busqué como la solución y la manera de controlar mis ideas y decir, quiero esto para mi vida. ¿Dinos cuál elegiste? Pedagogía. Pedagogía, bien. ¿Entre qué estabas? Entre administración de empresas y pedagogía. Bien. Entonces haces todo un proceso reflexivo y especificas pedagogía y cuando tomas la decisión, ¿qué es lo que ocurre dentro de ti? ¿Qué pasa? ¿Qué expresas? Pues expreso un poco de, pues, temor por saber si fue lo correcto, pero a la vez fue como una tranquilidad de decir, sé que hice lo correcto y pues echarle ganas porque tengo que lograr mi objetivo de lograr ser terapeuta. Bien. Bien, entonces lo que nos estás describiendo es un modo de ser, estar, interactuar en el mundo. Algo que aquí en la multiterapia vivencial llamamos un holoproceso. Porque está la parte sensorial, ¿no? Como por ejemplo este parpadeo de los ojos. Sí. Está la parte sensorial, darte cuenta de eso. Está la parte intelectual, estar pensando, lo estoy haciendo. Está la parte emocional, elegí, decidí, me aventé. Me aventé como te aventaste de qué, un bungee o qué, un bungee, ¿sí? Como te aventaste a estudiar pedagogía. Sí. Entonces, aquí lo que como multiterapeuta vivencial escucho es que cuando tomas una decisión, esta decisión, aunque la llevas a cabo, te causa cierta inquietud en el resto de tu persona. Claro. Eh, para lograr desarrollar una competencia para la vida sería el crecimiento, por ejemplo, es decir, ahora después de esto me voy a un posgrado. Sí. O decir, otra competencia para la vida, voy a disfrutar.
A lo mejor ya es un bungee en Acapulco, o es un viaje en paracaídas, ¿no? O hacer una gran fiesta por la titulación, no lo sé. Y otra competencia para la vida es el compartir, que la compartas con las personas significativas para ti. Pero para que el crecimiento, el disfrute y el compartir sean completos, requeriríamos que no te causara esta inquietud, que esa inquietud no fuera un freno, no fuera un obstáculo para que tú, sin ese freno y sin ese obstáculo, logres disfrutar al 100% tus, tus experiencias. Entonces, en un proceso de multiterapia vivencial, lo que estaríamos explorando es esta parte del holoproceso que por un lado sí te permite disfrutar, pero por otro lado está el nerviosismo, la inquietud. Fenomenológicamente quizá tú nos tendrías que describir si hay temor, si hay, no sé, dudas, eh, si hay un miedo a arriesgar, en fin. Entonces, buscaríamos trabajar esa parte para que el temor disminuya hasta donde sea lo saludable. No que disminuya al 100%, porque, bueno, también hay un instinto de conservación. Desarrollar estas habilidades para disfrutar, sin, igual, con el menor miedo posible, sin, a veces disfrutamos con culpa, a veces disfrutamos con duda, ¿no? Sino disfrutar a plenitud lo que haces. Y también que lo compartas. Por ejemplo, esta decisión de estudiar pedagogía, ¿con quién la compartiste? Con mi mamá. Bien. ¿Y le platicaste bien? ¿Te sentiste plena dialogándolo con ella? Sí, pues vimos pues los pros, los contras también, a lo mejor las áreas de oportunidad. Vimos mi personalidad, que era lo más conveniente. Sí me apliqué algunas pruebas y de acuerdo a esa ayuda pues decidí, bueno, entre ambas no decidimos. Bien, a lo mejor este proceso lo puedes haber compartido con más personas. ¿Lo disfrutaste? Sí. Bien. Esto de lanzarte en el bungee, ¿lo compartiste? ¿Lo disfrutaste? Sí, también. Bien. El estar aquí, ¿lo estás disfrutando? Está bien. Y es más vale creerlo que averiguarlo, ¿no? Sí. Bien. Nadie me quiere. Claro. Entonces, que de aquí en adelante, en estas experiencias de la vida, puedas crecer, disfrutar, compartir a plenitud, para que tu vida sea más completa, para que tu vida sea más satisfactoria, ¿bien? Para que desarrolles esas competencias para la vida. Esto sería básicamente lo que haríamos en la multiterapia vivencial. Bien, bien. ¿Quieres agregar algo? No, sería todo. Bien, muchas gracias. Este es un breve ejemplo. Aquí a los compañeros presenciales, les pido un aplauso para mí por su apoyo, su participación. Bien, muchas gracias. Bien. Bien, necesita una multiterapia vivencial. Bien. Bueno, pues esto nos permite un muy breve ejemplo de cómo aplicar algunos elementos de este nuevo modelo. Claro que por eh, la brevedad del tiempo no podemos extendernos de una forma más completa que ilustre más este nuevo modelo. A lo largo de las semanas siguientes
vamos a ir ahondando en los elementos componentes del modelo, pero lo que nos interesaba mucho es ofrecerles a ustedes las bases, los fundamentos, los prolegómenos de este modelo y luego en sesiones posteriores ir desarrollando esto con más detalle y con más ejemplos. Bien, antes de pasar a una sesión de preguntas, y respuestas, queremos compartirles a nuestros compañeros presenciales y a los que nos están contactando a través de la red que aquí en el Centro Vivencial vamos a iniciar una especialidad en donde vamos a ofrecer este modelo de multiterapia vivencial aplicado en lo que son los 10 trastornos más frecuentes con los que llegan los pacientes a terapia. Estos de los 10 trastornos más frecuentes los hemos obtenido por estas estadísticas que nos ha proporcionado el INEGI y el Instituto Mexicano de Psiquiatría, y también tomando en cuenta, después de hacer una encuesta, cuáles son los intereses de los terapeutas, en qué casos son los que quieren prepararse más para atender a los pacientes. Vamos a empezar esta especialidad a partir del martes 3 de noviembre. Vamos a empezar con un módulo propedéutico en donde vamos a dar todas las bases del modelo. Después, a partir de enero, empezamos a desarrollar los tratamientos de estos trastornos más frecuentes. Les vamos a dar los puntos de contacto para que si requieren más información sobre esto, pues puedan obtenerla. Bien, le pido a Claudia, podemos pasar a una pregunta de nuestros compañeros virtuales y también darles la palabra a nuestros compañeros que están aquí presenciales, si alguien quiere hacer una pregunta. Okay. Nos preguntan, ¿cuál sería la diferencia con un terapeuta ecléctico? Bueno, hay una gran diferencia. Muchas veces, aunque ha habido esfuerzos eclecticistas, la combinación de los modelos no ha resultado lo más afortunado. Tenemos que colocar los elementos de las diferentes corrientes en su lugar sin que haya choques entre los núcleos duros de las teorías, sabiendo que las fronteras de los modelos se tocan y pueden permitir el intercambio. Entonces, aplicar cada modelo para lo que nos puede ser útil. Por ejemplo, en esto de las líneas diagnósticas, en esto de revisar el holoproceso, que es la personalidad, podemos tomar elementos psicoanalíticos, ya sea de Freud, ya sea de Adler. Para revisar, por ejemplo, el presente, podemos tomar enfoques cognitivo-conductuales, aplicar la teoría de Aaron Beck, por ejemplo, y también para ver el presente, darle un enfoque sistémico y de teoría de campo. Y para la intervención podemos tomar elementos de la psicoterapia existencial, de la terapia gestal, de la hipnosis ericksoniana, en fin, cosas que tienen que ver mucho con la posibilidad de tener una amplia gama de técnicas. Entonces, cada pieza en su lugar va más allá del eclecticismo para pasar a un modelo integrador. ¿Este modelo es diferente de la terapia gestal o se usa como un complemento?
Maribel es un modelo que va más allá de la terapia gestal. Eh, es una, en algún momento hubiera yo pensado poner esto como un modelo neogestalt, tratando de, después de haber visto en la terapia gestal algunos elementos que al estar con los pacientes yo sentí que me faltaban, entonces empecé a indagar cuáles eran y empecé esta exploración. Entonces, yo diría que es un modelo que va un poco más allá de la terapia gestal, pero que sí retoma elementos importantes como la parte vivencial, por ejemplo, es algo que sí retomamos en este modelo. Ok. ¿Puedes, por favor, repetir lo que explicaste de vidalogía holoversica vivencial? Sí, como no, con mucho gusto. Vidalogía se refiere a encontrar y existir bajo una vida con sentido, que mi vida actual en el aquí y ahora tenga un sentido. Eso sería la vidalogía. Holoversica es una palabra compuesta por dos raíces, holos, que significa todo, versus, que significa camino. ¿Sí? Versus no es choque en este caso, sino holoversia son los caminos a la totalidad. Entonces la videología holoversica es buscar la vida con sentido, tomando en cuenta nuestra diversidad de procesos y desarrollando un trabajo vivencial que incluye las competencias para la vida. No sé si alguno de nuestros compañeros aquí presentes también tengan alguna pregunta. ¿Nada? ¿Todo bien? Paulina Vargas ¿Sí? mencionó que los eventos de la existencia se consideran o los fenómenos por los cambios psicológicos de interacción y de qué otro tipo. Por los cambios de interacción y también del darse cuenta. Estos cambios de conciencia, estos cambios eh, internos y estos cambios de interacción. Entonces, Paulina, es como la integración. Por eso hablamos de una holoversia, porque no nos centramos en unos o en otros, sino vemos todo esto como un solo proceso que se manifiesta en fenómenos integrados. De acuerdo. Saludos, Paulina, te extrañamos. La cuestión de los elementos de un holofenómeno. Es que si eran solo los psicológicos. Ok, nos preguntan, ¿puedes ampliar más, por favor, en relación a la teoría del campo? Bien, bueno, la teoría tradicional de campo en la terapia es hablar del organismo entorno. El organismo es la persona, es un ser biopsicosocial espiritual que está en un entorno, está en un ambiente, en fin. Entonces, la relación que hay entre ese organismo y ese entorno es una relación ecológica, es una relación de campo. En la multiterapia vivencial hablamos de la fusión de campos. Cada ser humano es un campo en sí mismo. Cada ser humano es el organismo mismo y su entorno. Entonces, en una familia, pues se da una fusión de campos. En una pareja, la fusión de dos campos. En un grupo, todos nuestros campos aquí de alguna manera están en parte fusionados. Y como las gotas de mercurio, salimos de aquí, bueno, del mercurio líquido, el que tenían antes los termómetros, no sé si a algunos les tocó. El mercurio líquido es una gota que se desprende y puede unirse a otro mercurio y otras gotas, porque podemos pasar, siendo un campo, podemos pasar a fusionarnos con otro campo y no quedarnos ahí para siempre, sino como el mercurio, separarnos. Como decía Otto Rank, separación, fusión, fusión.
Muchas gracias. Dice, este más bien es un comentario. Bien. Hablando de destruir, considero que se toma como base la parte en que se debe destruir el pasado para volver a nacer como ser humano. Bien, me parece una idea interesante en alusión a la frase, para nacer hay que destruir un mundo. Bien, por esta construcción de la metáfora, no sé quién nos escribió Sergio. esto. Bien. Sergio. Sergio, bien, saludos. Sí, destruir el pasado. Es difícil pensar en la destrucción del pasado. Yo preferiría, en términos terapéuticos, hablar de una asimilación del pasado, lo que nos deja un aprendizaje, y después sí pasar a un proceso de desecho, como lo es el metabolismo biológico, pues también hablar de un metabolismo existencial. Gracias. Dice Paulette, ¿qué papel juega el ámbito espiritual en el modelo terapéutico vivencial? Bueno, juega tres elementos. Una parte sería la energía. Para vivir, para crecer, para disfrutar y compartir necesitamos de la energía, ese soplo de vida, esa cantidad de excitación que hay en el organismo. Segundo, pues también la conexión que hay entre la totalidad que somos con totalidades más grandes. Y tercero, las vivencias cumbre que decía Maslow, esas vivencias de integración, de fusión, de inspiración, de creación, esos momentos especiales, son algunos de los elementos espirituales del modelo. Muchas gracias. Nos pregunta Isabela que si por favor podríamos mencionar nuevamente los 10 trastornos. Que si puedes mencionar los 10 trastornos. Bueno, tendríamos, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión, fobia social, fobias específicas, el modo narcisista, el modo limítrofe, la impulsividad y la violencia, y algunos otros dos que, bueno, aquí no tengo la lista, pero, pero bueno, son algunos un par de trastornos que tendríamos que agregarle. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿puede mencionar nuevamente cuáles son los modelos que integra el modelo vivencial de multiterapia y qué elementos se puede integrar? Vaya pregunta, yo creo que mejor hacemos una conferencia sobre eso, pero bueno, te diría de entrada el psicoanálisis, pero no solamente el psicoanálisis freudiano, también hablar un poco del psicoanálisis de Adler cómo habla del estilo de vida, de cómo superamos la disminución de órgano, y bueno, Adler es finalista, es teleológico, entonces incluiríamos, Adler nos habla mucho también de la pedagogía, de cómo la vida es un aprendizaje. Entonces, para construir las líneas diagnósticas que tiene que ver con la biografía, este modelo de Adler nos ayuda mucho. Para hablar del aquí y ahora, podemos hablar del modelo cognitivo-conductual y sistémico. En esta idea de romper paradigmas, en esta construcción de líneas diagnósticas, no descartamos, como en muchos modelos humanistas, la psicometría. La psicometría es algo que nos es muy útil, no como algo definitivo, sino como algo orientativo, una pista, una parte de un diagnóstico objetivo que nosotros cruzamos con el diagnóstico subjetivo y hacemos un diagnóstico integral. Entonces, no todas las pruebas de psicometría podrían ser adoptadas por este modelo, pero hay algunas que sí están en las pruebas proyectivas que sí podemos utilizar y algunos test. Y bueno, en la parte de intervención podemos utilizar técnicas de modelos muy variados. Si tenemos como base los planteamientos, los fundamentos de nuestro modelo, las técnicas son muy flexibles.
las técnicas son muy adaptables y toda técnica que en un momento le sea útil al paciente puede y debe ser utilizada. Pero vamos a hablar más vamos a extender más esta pregunta en una conferencia posterior. Ok. Bueno, retomando la idea que dijiste que este modelo intenta revolucionar, hay una pregunta de Lorena que dice, esta terapia busca integrar y revolucionar lo ya existente. ¿Podría mencionar en qué otros países ya hay presencia? En ninguno. Este es un modelo que estamos desarrollando aquí en el centro vivencial y bueno, espero que dentro de 3 años me hagas esta misma pregunta y ya te puedo decir en América Latina, en Europa y en fin, ¿no? Bien, bien Lorena, gracias. Pregunta que si es aplicable para niños. Sí, será aplicable para niños. Hasta el momento no tenemos obviamente desarrollado nada, pero bueno, será una de las especialidades que se vayan diseñando, creando y experimentando también dentro del modelo. Gracias. Dice Lorena, estoy escuchando mucha similitud con la logoterapia. ¿Qué elementos se retoman de esta? Fíjate que cuando hablamos de los paradigmas, justamente la logoterapia nos plantea buscar el sentido de vida. Logos significa sentido. Entonces, la logoterapia es una terapia de encontrar el sentido de nuestra vida. Pero tal como lo plantea la logoterapia, nos coloca en una futuridad, en una futuralidad. ¿Sí? Entonces, nosotros, como un cambio de paradigma, hablamos de una vida con sentido aquí y ahora, que es el único tiempo que existe. Que mi vida tenga sentido aquí y ahora, en esta conferencia, en estos planteamientos, y no a futuro. Entonces, pues se parece un poco el nombre de vidalogía, no es una terapia del sentido, sino es la búsqueda de darle sentido a mi vida aquí y ahora. Entonces, sería alguno de los planteamientos y diferencias que hay con la logoterapia. Muchas gracias. ¿Qué duración terapéutica tiene este modelo? Es decir, ¿en cuánto tiempo se da el cambio en el paciente? Bueno, en esta idea de romper paradigmas, también es muy importante tratar de salirse de esta camisa de fuerza en la que muchas veces, por ejemplo, las compañías de seguros, sobre todo en Estados Unidos y Europa, quieren meter a la terapia. Nos exigen plantear un número exacto de sesiones. Y yo lo que podría decir es que, por ejemplo, una fobia específica lleva un tiempo de trabajo más corto que una depresión, por ejemplo. Atender una persona con un trastorno limítrofe lleva un tiempo mucho más largo que atender a alguien con estrés postraumático. Es difícil, un rango estimado es muy abierto, podría ser entre 6 y 18 meses. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Ricardo, y desde una perspectiva psicosocial no terapéutica, ¿cómo se podría aprovechar este modelo de terapia multidimensional? Bueno, se puede aplicar, como mencionaba, a organizaciones y partiendo de estos principios de la ecología, ¿no? Si vamos a aplicarla a un grupo, a una empresa, es excelente, ese es el paciente, esa es la totalidad, entonces ver sus relaciones ecológicas con lo que hay alrededor y también al interior con sus componentes. Subyace en este modelo de multiterapia vivencial
también un planteamiento muy complejo que no quería desarrollarlo precisamente pues por la falta de tiempo, pero hay en todo ser vivo, sea individuo, sea pareja, sea grupo, sea empresa, tres elementos importantes: el patrón, la estructura y el proceso. Entonces, en lo que se refiere al ámbito psicosocial, estos tres elementos se exploran y se trabajan en una manera, en una visión conjunta. Muchas gracias. Nos pregunta Inés, ¿cómo hacen la integración de biopsicosocial espiritual en el tratamiento de un paciente? Bueno, eh, primero en una forma práctica, digamos el método de la mayéutica socrática, que sería la preguntología, eh, explorar por áreas. ¿Cuáles son tus sensaciones físicas? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué te hace pensar este aspecto de tu vida? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuál es tu energía? Entonces, eh, con preguntas específicas aplicadas a cada área. Y después, la parte que mejor integra es justamente, y por eso se elige el método vivencial. Porque la vivencia en sí misma, como holofenómeno, ya es integrativa, ya es integral, ya es compleja, porque, como veíamos en el caso de Aimé, aventarse en el bungee eh, implica lo sensorial, lo emocional, lo intelectual, lo hago, no lo hago, implica la parte de energía, sí, sí lo hago, implica el compartir, implica el disfrutar. Entonces, lo vivencial es la mejor forma de integrar eh, los elementos, los componentes y las relaciones. Muchas gracias. Queda espacio para un par de preguntas más porque estamos ya en tiempo. Nos dicen, ¿cuál sería la diferencia en una terapia sistémica con este modelo? Ya que en dicho caso, bueno, pues abarca diversas líneas psicológicas la sistémica. Sí, yo diría que hay coincidencias y hay diferencias. Yo diría que el enfoque sistémico es una parte fundamental de este modelo. Eh, el enfoque sistémico nos sirve para encontrar las relaciones entre los componentes de un ser humano y entre los componentes de su propio campo. Eh, hay diferencias, por ejemplo, la inclusión de una biografía detallada, aludiendo a los aprendizajes que vamos teniendo en los procesos de la vida. Eh, por ejemplo, la aplicación de pruebas psicométricas sería otro elemento. La aplicación, por ejemplo, del modelo de Aaron Beck de las distorsiones cognitivas, cómo, cómo puede darse, por ejemplo, a través del lenguaje. Entonces son enfoques mucho más concretos, mucho más precisos de los elementos. Eh, por ejemplo, el empleo de métodos de hipnosis ericksoniana, llevar a los pacientes al menos a un trance hipnótico ligero y entonces desde ahí trabajar lo vivencial. Entonces sí incluye mucho sistémico, pero también abarca muchos otros elementos. ¿Qué tan importante es la genética en este modelo? Importantísima. Eh, tenemos que partir de una realidad dada. Cuando nosotros llegamos al mundo, traemos una constitución y llegamos también a un mundo constituido. Entonces, eh, esta idea de que nacemos como una tabla rasa en blanco, bueno, pues es relativa y es discutida. Eh, todos estos estudios del genoma humano tienen que ser
incluidos en una terapia. Y en esta idea de romper paradigmas, también en los enfoques humanistas hay una actitud reacia a utilizar cierto tipo de tratamientos farmacológicos. Si nosotros reconocemos la importancia del aspecto estructural, genético, por ejemplo, en cuestiones de depresión, de ansiedad, de impulsividad, etcétera, entonces, bueno, reconocerlos como un factor que existe y, bueno, y tratarlo farmacológicamente, ya sea por una medicina alópata o por medicinas tradicionales, terapias no convencionales, etcétera. Pero hay que reconocerlo y tomarlo muy en cuenta como parte del factor biológico del modelo. Muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy con este comentario que nos hacen. Me parece muy interesante este modelo porque integra diferentes corrientes como el psicoanálisis, lo cognitivo-conductual, lo sistémico, humanista, la logoterapia. Felicidades, espero que sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego me dices quién fue para darle las gracias. No vaya a ser un tío, un primo. Bien. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los compañeros de nuestra clase de Gestalt del día de hoy por acompañarnos en este trabajo. Espero que les haya sido de mucho interés y de utilidad. Gracias también a nuestros compañeros en línea, no sé quién estuvo, Maribel, Ernesto, Paulina, Pati, no sé qué más. Pues un saludo a todos ustedes. Y bueno, a todos los, ¿sí? Michelle, también un saludo. Y también a todos nuestros compañeros, amigos de la red que estuvieron conectados a través del Internet para que llegara esta información a todos ustedes. Yo les agradezco mucho su presencia, su participación, sus preguntas, su interés y bueno, pues seguiremos presentando este tipo de conferencias. Gracias a todo el equipo del Centro Vivencial que está compartiendo conmigo esta labor de crear el modelo. Gracias a Claudia también por estar con nosotros, integrada, entusiasta, participando también en todo esto. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues, no sé si hay un comentario más. Les invitaremos a los próximos seminarios online que hagamos. Por favor, estén al pendiente de nuestra página de Facebook. Enviaremos también información a través de correo electrónico. Fue un placer que nos acompañaran el día de hoy, a las personas que están presentes, a las personas que están en línea. Y seguimos en contacto. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Claudia. Pues muchas gracias a todos ustedes. Igual. Felicidades. Gracias, gracias, Loli. Es un trabajo, pues sí. De mucho tiempo, seguramente. Sí, ya.